Ahora sí viene lo chido. La exégesis paulina sobre la justificación de Abraham en Romanos 4 ha sido tradicionalmente presentada como un argumento normativo metodológicamente sólido. Sin embargo, un análisis atento del desarrollo narrativo de Génesis, junto con el testimonio de otros autores neotestamentarios, permite cuestionar seriamente la coherencia exegética de Pablo en este punto. Empezamos fuerte, vamos ahí a tope. El problema no radica en la verdad teológica de Pablo, o sea, la verdad que Pablo defiende, la primacía de la fe, en eso todos estamos de acuerdo, sino en la forma selectiva en que construye su argumento, tomando un momento puntual de la historia de Abraham como si ese fuera su inicio absoluto. ¡Ay, qué bruto! ¡Póngale cero! Esta gente intenta incluso, para poder validar un sistema soteriológico determinado, incluso atentar contra la autoridad de personas como el apóstol Pablo. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Y aquí quiero enfatizar un punto crucial. El verdadero problema de Clemente no es con Pablo, es con el texto que Dios inspiró a Pablo para escribir. O sea, él intenta presentarte a Pablo como mal exégeta, pero en última instancia su ataque no es al apóstol, sino al texto infalible que nos legó como palabra de Dios. En otras palabras, el debate no debería ser sobre la persona de Pablo, sino sobre la escritura que produjo bajo inspiración, porque esa escritura, la que es norma de fe y doctrina, no la supuesta capacidad humana de quien escribió, es la que realmente está en colación acá. Y Clemente atenta, señores, contra este sagrado libro. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Romanos 4 se centra en Génesis 15:6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí Pablo no está inventando nada, no altera la narrativa, no ignora la historia completa de Abraham, simplemente extrae del texto lo que la escritura dice. Observemos la secuencia. Génesis 15 ocurre antes de la circuncisión y antes del sacrificio de Isaac. La declaración divina le fue contado por justicia, es explícita y directa. Pablo, de hecho, respeta el orden histórico y el sentido forense del texto, un acto judicial de Dios, no una interpretación filosófica, un añadido humano. Y eso, señores, es exégesis correcta. Respetar el texto, el género literario, la historia y la coherencia interna. Este muchacho me llena de orgullo. Y con esto presente, para que la gente pueda entender hacia dónde va mi tesis, pasaré entonces a presentar el por qué la exégesis de Pablo es metodológicamente deficiente. ¡Eres un grandísimo estúpido! No por afirmar algo falso, sino por aislar un momento del proceso de la fe de Abraham, ignorando su inicio y su culminación. No me parece que este chico sea muy listo. Punto número 1, la fe inicial de Abraham, en Génesis 12. Punto número 2, la declaración de una justicia ya existente, Génesis 15. Y tercer punto, la fe probada y perfeccionada, Génesis 22. ¡Cállese, cállese! Dios mío, eterno de la historia, caramba. Cuando uno comienza a escuchar algunas cosas, dice, no podría yo pensar que se podían superar mucho más en las tonterías que a veces señalan algunas personas que quieren hacer apologética. Eso tuvo que doler. Vamos a ver, no sé si ustedes se pudieron percatar, pero el señor Clemente hizo unas interesantes referencias a la manera como el apóstol Pablo hacía su exégesis. La llamó deficiente y dijo que la metodología de Pablo era defectuosa o deficiente porque hacía un uso selectivo al tratar el argumento, ya que ignora Génesis 12 y Génesis 22, tratando de crear, obviamente, de su propia cabeza, una suerte de construcción progresiva de la justificación, cosa que obviamente en la mente del apóstol Pablo no calza. De ahí la necesidad de llamar que es una metodología defectuosa. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pongan atención aquí. Vamos a poner la lupa. Porque aquí estamos diciendo que aunque la exégesis de Pablo teológicamente sea correcta, lo que estamos aquí criticando es la metodología que usó, porque fue selectiva, porque fue anacrónica y por otros asuntos más que estaré yo presentando según el debate continúe. No creo. Te lo voy a explicar una vez más. Decir que Pablo hizo una mala exégesis de Génesis, aunque sea en su metodología, es un disparate teológico de primer orden. Y además es autodestructivo para cualquier teología que pretenda llamarse cristiana, sea católica o no. ¿Por qué? Es sencillo. Porque el problema real no es exegético, es de autoridad. Cuando alguien afirma, Pablo interpretó mal Génesis respecto a la justificación de Abraham, que sea con una metodología selectiva, bla, 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 en realidad está diciendo esto. La interpretación apostólica inspirada no es normativa. La mía sí, o la del magisterio. Eso no es catolicismo clásico, eso es racionalismo teológico tardío. Si Pablo puede errar en su metodología en Romanos 4, Gálatas 3, entonces ningún texto del Nuevo Testamento es hermenéuticamente vinculante. Y aquí está el punto clave. Pablo no está haciendo una lectura privada de Génesis, está revelando su sensus plenio, su sentido pleno por inspiración del Espíritu Santo. Negar eso es dinamitar la doctrina de la inspiración bíblica. Además, Pablo no inventa nada. Génesis 15:6 dice exactamente lo que Pablo afirma. Pablo no añade sacramentos, méritos, calidad infusa, obras previas, cooperación inicial. El texto es brutalmente claro. Gemim creyó, vaya shebeja lo sedaka, le fue contada como justicia. No dice creyó y luego fue transformado interiormente. No dice creyó más obedeció. No dice creyó cooperando con la gracia. Incluso algunos exegetas dicen que ese texto de Génesis 15:6 está vinculado con el 12, justamente porque está hablando de la historia de la redención, en el sentido que primero viene la regeneración y luego viene la justificación. Bueno, la regeneración Génesis 12, la justificación Génesis 15. Dice que Dios le imputó justicia por la fe. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No está haciendo una exégesis creativa, hace exégesis literal teológica. Peor aún, decir que Pablo erró es caer en una herejía funcional, porque aunque no lo digan explícitamente, esta postura implica negar la inspiración plena de Romanos y Gálatas, subordinar la escritura al magisterio, hacer del apóstol un teólogo falible que se puede corregir, válgame el Señor, e introducir una regla externa que decide cuando el apóstol interpretó mal. Eso es exactamente lo que la Reforma denunció. No es Pablo quien se equivoca, es el sistema soteriológico romano el que no está encajando con Pablo. Y decir que Pablo hizo una mala exégesis de Génesis sobre la justificación de Abraham no es exégesis, no es catolicismo patrístico, no es cristianismo apostólico, es una estrategia defensiva para salvar un sistema sacramental meritorio. Si Pablo está equivocado, no hay evangelio. Y si Pablo está inspirado, sola fide, entonces no es una invención protestante, sino una conclusión apostólica inevitable. Este es el punto que sigue sin entender lo que tenía que admitir. ¡Ay, güey, mi mente!
Al presentar a Pablo como un mal exégeta, te metiste de lleno en la trampa que tú mismo armaste. Porque si Pablo tiene razón, tu sistema soteriológico se desmorona como casillo de naipes y la sola fide correctamente entendida queda en pie. Pero si Pablo no tiene razón, entonces acabas de convertir la Biblia, Señor, en un texto falible y con ello tirarse por la borda la doctrina de la inspiración que tu propia iglesia dice defender. No hay tercera opción, no hay escapatoria elegante, no hay matiz que te salve. Así que elija lo que elijas, estás atrapado. Y lo más irónico es que no te atrapó Lutero ni la Reforma, ni siquiera yo. Te atrapaste tú solo. Tirando puros factos, jaja. ¿Afirma usted que Romanos 4 contiene una exégesis incorrecta realizada por un apóstol inspirado por el Espíritu Santo? Metodológicamente, Romanos 4 presenta una exégesis deficiente totalmente. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Bueno, yo no tengo más nada que decir. El querido Clemente se nerfeó solo. Vamos a ver. Decir que Romanos 4 es una exégesis deficiente, dijo que sí, porque es selectiva, no es refutar a Pablo. Es negar que la Escritura interprete la Escritura. Génesis 15:6 no es un texto entre muchos. Es el único que declara explícitamente la imputación de justicia. ¿Ves? Ese es tu problema. Como es el único, si un apóstol inspirado puede equivocarse metodológicamente al hacer teología bíblica, entonces el problema ya no es la sola fide, es la inspiración. Y ese precio es demasiado alto para salvar tu sistema. Te acabas de nerfear la inspiración de las Escrituras. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué justificación metodológica le permite a Pablo tratar la declaración de justicia de Génesis 15 como punto de partida ontológico de la fe, cuando narrativamente presupone una fe ya ejercida desde Génesis 12? Es una muy buena pregunta, la verdad. ¿Qué justificación tiene para hacer la metodología Pablo? Simple, su autoridad como un autor inspirado. Muchas gracias. ¿Sostiene usted que Santiago corrige doctrinalmente a Pablo en la doctrina de la justificación, sí o no? No lo sé, tú dime. ¿Confronta la exégesis de Santiago a la de Pablo? No, no la confronta. ¿Por qué? Porque cada exégesis parte de un punto distinto. Por eso yo dije que la exégesis de Pablo parte de un punto específico. Por eso es selectiva. Santiago también usa una exégesis selectiva. Algo anda mal. ¿Se dieron cuenta? En la pregunta anterior le había respondido de forma afirmativa, que sí, que Pablo se había cometido un error en su metodología, pero acá dice que Santiago no lo corrige, lo cual hace que su posición sea incoherente. Porque si Santiago no corrige doctrinalmente a Pablo, pero Clemente afirma que Pablo hace una exégesis metodológicamente deficiente en Romanos 4, está diciendo que un apóstol inspirado enseñó incorrectamente la doctrina de la justificación y que otro apóstol no lo corrigió. Eso no es armonía apostólica, señores, es ruptura doctrinal. O Pablo enseña correctamente y Santiago habla de otro asunto, como él acaba de decir, o el Nuevo Testamento queda internamente fracturado, no hay tercera vía. Así que negar que Santiago corría a Pablo, mientras en la respuesta anterior se acusa a Pablo de error, señores, es una forma elegante de decir que la Escritura contiene teología defectuosa sin admitirlo explícitamente, y más aún, es caer en contradicción respecto a su propio tema. De manera que, gracias, mi querido Clemente, me has entregado este debate con bandeja de oro. Te lo agradezco. No incurre Pablo en un desplazamiento anacrónico al leer la declaración de justicia de Abraham, que aparece en Génesis 15:6, a la luz del marco polémico de la ley y sus obras, aparecido históricamente 430 años después. Totalmente falso, más falso que mi abuela haciendo motocross. Que mi respuesta es un negativo y rotundo no, porque el apóstol Pablo, por causa de la inspiración, no puede estar equivocado. Vamos a ver, no hay inversión narrativa, Clemente, lo que hay es distinción teológica. Decir que Pablo invierte el orden narrativo para caer en un anacronismo en su metodología es falso, y te voy a explicar por qué. Pablo no dice que Abraham no creyera antes, ni que Génesis 12 no sea real. Lo que Pablo dice es otra cosa. La justicia no fue contada sino en Génesis 15. Y eso no es invertir la narrativa, es leerla con precisión. Confundir el orden narrativo de que Abraham cree antes con el orden justificante de que Dios se declara justo en Génesis 15 es un error categorial de neófitos. No es una falla del apóstol Pablo. Así que no creo, no lo hay. No hay fractura entre exégesis y ontología. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ya, señores, hemos llegado al final, porque no es que se hayan agotado los argumentos, es que se agotó la honestidad intelectual del planteamiento. Eso tuvo que doler. Ya desde que Clemente dice que el apóstol Pablo tiene una metodología defectuosa, ¿ya? Acaba de mostrar que la Biblia, que el texto inspirado y que un autor inspirado puede preservar una exégesis incorrecta en el texto, lo cual entonces dinamita toda la confianza que tengamos en la infalibilidad de la Escritura. Mi tesis es que no, que el apóstol Pablo es infalible en el sentido de que el texto es infalible, es decir, cuando el apóstol es inspirado. Por causa de que el apóstol es inspirado, el texto entonces es infalible, ¿se entiende? Para que se capte bien. Y por ende, el apóstol Pablo debía ser guardado en ese caso y preservado por el Espíritu Santo. Pero vayamos al fondo. El verdadero escándalo aquí no es que Clemente no haya respondido. El verdadero escándalo es que alguien esté dispuesto a plantear siquiera la posibilidad de que Pablo hizo mal exégesis, no por fidelidad al texto, sino para salvar una postura previa contra la sola fide. Ese es el punto más bajo al que puede llegar la apologética. Cuando para atacar una doctrina se sacrifica la autoridad del texto inspirado. Porque vamos a ser claros, aquí no se debatía Lutero, no se debatía Trento, no se debatía Procesos, ni Génesis 12, ni Génesis 22. Aquí se debate algo mucho más básico, si el texto inspirado puede contener una mala exégesis doctrinal hecha por un apóstol. El señor Clemente dice que él está defendiendo algo esencialmente ortodoxo, etcétera, pero al final de cuentas está afirmando una afirmación incorrecta. Está diciendo que Pablo tiene una metodología defectuosa. Juzguen ustedes. Ustedes son los que saben si la tesis de Clemente, en este caso, puede dinamitar o no la confianza que tenemos en el texto bíblico. Y frente a esa pregunta, ¿saben algo? El silencio en este debate ha sido ensordecedor.
Hay cosas que simplemente no debieron pasar. No debió morir Cerati para que nos quedáramos con Maluma. No debió reconocerse a Bad Bunny como cantautor del año. Hugo Ariza no debió abrir un canal de YouTube. Y definitivamente, Clemente, nunca debiste dejar el baile para dedicarte a la apologética. Porque cuando alguien llega al punto de insinuar que Pablo entendió mal Génesis para sostener su narrativa, lo único que hace no es defender la fe, es pasar vergüenza en público. Y eso es lo que quedará de este debate. No una refutación sólida, no una respuesta clara, no una defensa coherente de la tesis propuesta. Quedará el recuerdo de alguien que propuso un tema que no pudo sostener, que evitó responder preguntas simples y que terminó exponiendo que su verdadero problema no es con Néstor Díaz, es con Pablo. Tienes que pelearte con Pablo, no conmigo. De hecho, ni siquiera con Pablo agregaría, sino con la escritura misma. Así que voy a cerrar con un consejo pastoral, teológico y profundamente humano. Clemente, dale 3 vueltas al monumento de Santiago, sube hasta la cima y desde ahí grita con todas tus fuerzas: a mí, Sion Papá. Debate cerrado.